De alguna manera que he estado compartiéndolo de diferentes aristas, cosas que Dios ha estado mostrándome. Y sabe, para mí el tema de la paternidad siempre ha sido un tema difícil. Creo que alguna vez, o estaba en mis apuntes en otra prédica, compartirle, el tema de la paternidad es un tema para mí difícil. Por varias razones. La primera razón, porque una de mis grandes ausencias y mis grandes necesidades precisamente fue la falta de paternidad. Mi papá, yo les he contado, él quedó huérfano a los 2 años y como es a veces natural, damos lo que tenemos, y si no hemos tenido paternidad no podemos dar paternidad, no podemos hablar y compartir de lo que, si me pueden apagar este aire, yo les agradecería, porque vamos a quedarme sin voz. Entonces el tema que para mí ha sido difícil, incluso mi relación con Dios, yo tengo un Dios al que yo adoro, al que sirvo, pero a veces esa revelación de padre es una cosa que para mí ha sido difícil asimilarla, entenderla, vivirla. Tú puedes tener una relación con Dios, pero una cosa es que lo sientas, que lo vivas, que lo recibas como ese padre. ¿Entiendes? Tal vez tu relación con Dios es la relación que tienes a través de Jesús, que has tenido la oportunidad de entender que eres salvo, que has sido perdonado, que has sido redimido, y tal vez tienes la experiencia con el Espíritu Santo que te ha transformado. El Espíritu Santo comienza a transformarnos, a hacer de nosotros una nueva criatura, pero el sentir de la paternidad de un padre que te acoge, que te abraza, para mí ha sido difícil. Y yo quiero decirte, no es que Dios no lo haya querido revelar. Yo siempre le he dicho, Dios a través de los diferentes detalles siempre nos muestra su carácter. Y yo les he dicho, en mi experiencia personal, yo recuerdo cuando el tema, yo les conté el tema de mi matrimonio, pero también el tema, alguna cosa que no conté, el tema de mi grado, cuando yo me gradué de bachillerato, cuando yo estaba en el bachillerato, los 2 últimos años, yo estuve trabajando. Yo trabajaba en una bomba de gasolina, pero lavaba carros en una bomba de gasolina y lo secaba. Y así pude terminar mis últimos 2 años de bachillerato. Desde que yo estoy en quinto de bachillerato, yo estaba ayudando a mi mamá económicamente con el tema de la alimentación. Yo pagaba mi colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y el último año, mi papá apareció un día y me dijo amigo, ¿y qué te haces? Y estaba un amigo, mi mejor amigo, he vivido Carlos Baiter, estábamos sentados y se aparece mi papá y tal. Sí, porque claro, amigo, para ese grado vamos a botarla por la ventana y tal, y no sé qué, y hay que comprarte un vestido entero y tal. Y resulta que Carlos Baiter, el hermano mayor de Carlos Baiter, uno de sus hermanos, se llama Germán, tenía mi contextura. Carlos es gordito, pero Germán era delgado como yo en ese momento. Y Germán me había prometido prestarme su vestido entero para el grado. Y ese día cuando mi papá aparece y tal, lo primero que me dijo Carlos fue: oye, yo Pacho, el vestido entero que yo te iba a prestar, vamos a prestárselo a otra persona. Y yo le dije: no señor, hasta que yo no vea que mi papá se aparece con ese vestido entero, no lo preste. Y dicho y hecho, mi papá se desapareció y apareció el año siguiente. Entonces cuando estaba con Carlos Baita, yo le decía: ¿te das cuenta? Yo conozco a mi papá no cumple ni años. Entonces, en esos eventos donde era importante, crucial la presencia de él, y de acompañarme y de lanzarme, no estuvo. Entonces
yo vuelvo y digo, tu revelación de Dios tiene que ver mucho con tu relación y revelación de tu papá. Por ejemplo, en algunos momentos de la vida de mis hijos, para ellos, papá es, papá dame, papá por no sé qué, papá necesito. Y hay otras áreas donde también para ellos no se ha revelado que yo he estado ahí. Y tal vez como padre tampoco la he cumplido. De pronto hay áreas donde no la he cumplido. Pero lo que te quiero decir es que mis hijos tendrán una revelación diferente a la que yo tuve de Dios. Incluso a mí me impacta porque Juan no dice porque Dios me dio, no, siempre habla papá. O sea, Juan tiene una revelación de quién es su Padre Dios muy diferente a la que yo viví por la ausencia de mi papá. Y Mateo también, yo lo he escuchado orando y ellos tienen una revelación diferente. Y tal vez tú no te pase como a mí, tu relación con Dios es por la revelación de Cristo Jesús, la revelación de la presencia del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti. Pero esa experiencia de la paternidad de Dios tal vez te ha costado trabajo, como no la tienes. Tal vez, o sea, hay unos que sí la tienen. Yo, por ejemplo, personas cercanas, yo veo, por ejemplo, el caso de mi esposa, veo a Lourdes, a veces los escucho, las que ustedes he escuchado orando, indudablemente ellos tienen revelación quién es su papá. Y porque tú conoces la historia de Lourdes, creció con su papá, y bueno, su papá, incluso en su familia, es un modelo de lo que es un papá. De lo que fue un papá, porque ya no está con nosotros. Y en el caso de mi esposa, también en algunas áreas yo la veo, el papá proveía esto, resolvía cosas, las lanzó, las desafió y todo eso. Entonces, es clave en nuestra relación espiritual, en nuestra relación también de paternidad física. Y también sabe una cosa, amado, también importante en porque un concepto que a veces no gusta mucho, que es el tema de la paternidad espiritual. La paternidad espiritual es aquella que ejerce a alguien que te ayuda a crecer espiritualmente, que te lanza, que te acompaña, que está bien pendiente de tu vida espiritual. Usualmente deberían hacerlo los pastores, pero ustedes se han dado cuenta, ya no somos una congregación de 12 personas, y una sola persona no la puede hacer. Por eso es necesario que se levanten líderes que asuman el tema de la paternidad espiritual de otros. Yo veo, por ejemplo, el caso de Kimberly. Kimberly está muy pendiente de todo lo que es su red. Ella no lo llama así, ni ellos tampoco se sienten así, pero ella está pendiente de muchos de ustedes. Waleska también, muchos de ustedes, la misma Lois, muchos de ustedes están pendientes de otros, porque ya a mí no me dan las manos ni el tiempo para cuidarlos. Lourdes también, y eso, por eso es clave el tema de las células, porque ahí es un lugar donde puede ser cuidado. Las células son lugares de cuidado, donde tú puedes abrir tu corazón y expresar tus frustraciones, tus necesidades. Amado. Entonces necesitamos tanto la paternidad física como la paternidad espiritual, y lógicamente entender la paternidad de Dios. Pues a través de esos conductos vamos aprendiendo y vamos desarrollando. Estoy hablando algo que no estaba en mis apuntes, pero que es una realidad y está conectado con esto. Ahora, yo quiero confesarles que el día de ayer hasta el día de ayer yo no sabía que iba a predicar hoy. Y yo estaba orando el viernes, orando y tratando de ver, no, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este domingo? Pensé que ya iba a cambiar de tema. Tengo una serie ahí pendiente para arrancar, pero bueno, no había sentido que era el momento para comenzar con eso. Y ayer en el ayuno, amado, como 400 ángeles aquí, porque nada más había 3 personas acompañándolo en el ayuno. En el ayuno, a través de uno de los que vino, mi esposa, en un momento de oración, yo sentí que Dios
penetró mi corazón con un texto. Y cuando comencé a escudriñarlo, recibí algunas cosas que son las que voy a compartir en el día de hoy. Y ese texto es Malaquías. Realmente ella oró con Malaquías capítulo 4, versículo 6. Pero lógicamente, usted sabe, no es solamente leer la porción, sino también entender el contexto para entender por qué se dijo eso en ese momento. Bueno, vamos a leerlo. Si por favor me ayudan. Malaquías 4:6. Cinco y 6, mi amor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Amén. Es un texto fuerte. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, al menos en nuestras Biblias, porque en las versiones católicas, después de Malaquías está el libro de Macabeos, bueno, en algunas traducciones, creo que en la Nata Colunga y en la Vulgata, después de Malaquías está el libro de los Macabeos. Pero en nuestra traducción, en nuestra versión, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Ahora, este libro cierra o termina con una promesa de la venida del Señor. Una promesa que se cumplió 400 años después. A veces cuando nosotros que somos neotestamentarios o del Nuevo Testamento pensamos en la venida del Señor, estamos pensando en la segunda venida. Pero usted sabe, los judíos estaban esperando, muchos de ellos todavía están esperando la primera venida del Señor. Y Malaquías allí profetizó la primera venida del Señor. Aunque hay algunos elementos ahí que por ejemplo, cuando se habla de juicio, de fuego, la gente se transporta y conecta ahí con el Apocalipsis. Pero Malaquías no está conectado con el libro de Apocalipsis como lo está Daniel, como está Zacarías y los otros profetas. Malaquías está conectado más con el tema del Nuevo Testamento. Tal es así que Malaquías nos habla y nos describe el trabajo de Juan el Bautista, de preparar el camino. Nos habla de que él vendría. Aquí una porción que a mí siempre me impactó, para mí fue de gran revelación en su momento, que es Malaquías capítulo 3, dice: miren, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. No dice delante de mi hijo, delante de mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo Dios estaba diciendo que él vendría a la tierra. Si el verbo, como dice Juan, se haría carne y andaría en medio de nosotros. El mismo Dios vendría. Pero cuando dice envío mi mensajero, estaba refiriéndose a Juan el Bautista, que iba a estar preparando. Ahora, ¿qué estaba pasando en los tiempos de Malaquías? Había una gran crisis moral, familiar y espiritual. O sea, las crisis que a veces vemos, por ejemplo, mi esposa y yo a veces nos aterramos de cosas que estamos viendo. Pero eso no, o sea, el ser humano va degradando, pero eso no quiere decir que la crisis moral es de ahora, ¿cierto? En mucho tiempo, o sea, yo diría que del diluvio para acá, o antes del diluvio, existió el diluvio precisamente por la decadencia y por la perdición que había sobre la tierra. Por ejemplo, la crisis de la familia. Se está viendo que ya el mensaje que se está lanzando a las nuevas generaciones es a no tener hijos. Las familias ya no quieren tener, las parejas nuevas no quieren tener hijos, sino quieren tener animales y ya. Perrijos le llaman. O hay una cosa que parientes. Familias diversas. Diversas, ¿me entiendes? Todo lo que se está hablando. Y la familia esa de mujer con mujer, hombre con hombre, y eso no importa, somos una familia. Todo el concepto y el deterioro de la imagen
y de la proyección y del mandato que Dios nos dio para la familia. Eso estamos viviendo hoy, ese tipo de crisis. Y en la época de Malaquías había una gran crisis moral también. Ellos estaban viviendo un momento difícil, económicamente también, y ellos sintieron que Dios les dio la espalda. Y ellos se olvidaron de sus responsabilidades con Dios. Por eso Malaquías es uno de los textos más citados, pero con el tema de los diezmos. Malaquías dice: me habéis robado. ¿Cómo te hemos robado, Señor? Con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque la gente ya no diezmaba. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por la crisis espiritual y por la crisis familiar. ¿Me entiendes? Ya nadie creía en nada de eso. A mí me impacta cosas que estamos aprendiendo. Mateo está, usted sabe, en la universidad donde está, hay de todas las naciones. Y una de esas naciones son los iraníes. Y usted sabe, usted mira en el mapa y usted busca información. Irán es un país musulmán, gobierno musulmán, todo musulmán, etcétera, etcétera. Y resulta que Mateo me cuenta que tiene un amigo que es un compañero que es iraní, y le comenzó a preguntar. Y él dice: mira, realmente eso de que somos musulmanes, eso nada más es de nombre. La gran mayoría, y sobre todo las nuevas generaciones, no creen ni en Alá, ni en nada de esas cosas. Todos son ateos. Yo decía, mismo, ven acá. Y entonces esto, dice, todo se hace ilegalmente. Por ejemplo, allá no se puede ver pornografía porque los musulmanes son radicales, que los sorprendan, los matan me dice, pero toda la juventud y toda la gente que ve pornografía lo hace ilegalmente. Y eso abunda. Uno se está dando cuenta de realmente la realidad de muchas cosas y la crisis que aún esos pueblos están teniendo. Entonces, estamos viviendo en un tiempo difícil. Y precisamente porque es un tiempo difícil, Malaquías nos trae un mensaje que es poderoso. Para ese tiempo, porque estaban anunciando la venida del Señor, la primera venida del Señor, y para nosotros, que estamos esperando la segunda venida. Hay una cosa interesante, fíjate, yo sentimos la canción esta de Días de Elías. He aquí, Yeshua viene ya. Y estaba, la escogimos, pero yo no tenía la idea, porque esta canción se escogió, o sentimos que era de Dios el viernes. Y yo el sábado fue que Dios me dio el mensaje. Entonces Dios estaba preparando, estaba hablándonos de que es importante que recordemos que Jesús viene por segunda vez y es nuestra gran esperanza, nuestra gran promesa. Nosotros queremos todos resolver nuestros problemas ya. Yo quisiera pagar la deuda esa, la hipoteca de la casa este mes, el otro mes, cancelar las tarjetas de crédito esas que están por las nubes, el viaje y todo eso. Pero la gran promesa no es que Dios me va a dar la provisión para pagar la hipoteca o la casa o la tarjeta de crédito. La gran promesa de Dios es que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, que el Señor pronto vendrá y todo será restaurado. No por un mes, porque tú resuelves el problema económico de este mes, ¿cierto? Paga la cuota este mes, paga la luz, contribuye con Afinia, etcétera, etcétera. Pero el próximo mes vuelven a aparecer los bendecidos esos, ¿cierto? Vuelven a aparecer. Pero lo que Dios está hablando es una solución eterna. Y por eso es esperanzadora para nosotros. Ahora, hay una cosa, en ese momento de crisis estaba Esdras, que usted sabe, y Nehemías, que trabajaron en el tema de la restauración de Israel. ¿En qué sentido? Esdras volviendo a enseñar la palabra de Dios, porque se habían olvidado de la palabra de Dios. Y no puede haber sanidad, restauración en nuestra vida si nos olvidamos de la palabra de Dios. Y Nehemías contribuyó en la restauración de los muros y de la edificación de lo que era ellos como pueblo, de su identidad.
Entonces, amados, entra este hombre a decirle también, mira, necesitamos un norte. Y por eso en la parte final, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Y ahí viene el versículo 5, que lo leyó mi esposa. Miren, les envío el profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahora, es interesante porque, vuelvo y digo, se está hablando de la venida del Señor, pero también está hablando del profeta Elías. El profeta Elías, pues entendemos que muchos estaban esperando que él se apareciera físicamente, pero no es que él se iba a aparecer físicamente, sino su estilo de predicación. Incluso el mismo Jesús aclaró a quién se estaba refiriendo la palabra cuando decía que vendría un Elías y todas esas cosas, a preparar el camino para cuando él llegara y enseñara la palabra y la verdad y la revelación. Ahora, ¿cuál fue esa gran revelación que trajo Jesús? La revelación del Padre. Yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Al Padre. Eso hay que entenderlo. Él no vino a resolvernos los problemas económicos. Él no vino a resolvernos nuestros problemas de salud. Él no vino a resolver nuestros problemas relacionales. Él no vino a eso. Él vino a restaurar nuestra relación con el Padre. Y así tener salvación y vida eterna. Ahora, como consecuencia de eso, ¿qué dice él? Dice, buscad el reino de Dios y toda su justicia. Y ahí es donde viene todo lo demás. Y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son las añadiduras? Los problemas económicos, los temas de salud, los temas relacionales, los temas cualquiera, los temas educativos, todos los demás temas. Pero yo quiero recordarte esto porque a veces nosotros nos hemos desenfocado. Y para mí, la revelación de volver a estudiar este tema es que yo quiero confesarles, yo no había palpado la revelación que en Malaquías hay de Jesús. La importancia de lo que él está hablando de Jesús. Porque él dice, y les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran día terrible del Señor. Sus predicaciones, bueno, que ahí está hablando de Jesús. De una parte que está hablando de Juan, pero también de Jesús. Las predicaciones de Jesús, el mensaje de Jesús, restauraría nuestras relaciones paternales y familiares. Ahora, lógicamente, dicen los estudiosos, se estaba refiriendo a la relación entre el pueblo de Israel, que eran los hijos de Dios, y el Padre, que es Dios, Jehová, Yahvé, etcétera, etcétera, como lo hemos llamado, ¿no es cierto? Entonces los estudiosos hablan de ese tipo de relación, y he oído predicaciones de gente que yo admiro mucho, que habla solamente que se está refiriendo a la relación de papá, o sea, como la mía con mi hijo, y bueno, eso tiene su razón de ser. Ahora vamos a hablar un poquito, pero dice, no olvides la ley de Moisés. No podemos dejarlo a un lado. Y es interesante porque está hablando del tiempo venidero, de que vendría Jesús, todo lo que significa Jesús. Y entre todo lo que habló Malaquías, está hablando de los diezmos y de las ofrendas. La gran discusión, ya no estamos en el tiempo de la ley, ya no tenemos que diezmar, ya no tenemos que ofrendar. Ya eso de que me habéis robado, eso es en el Antiguo Testamento, pastor. En el Nuevo Testamento no le robamos a Dios. Pero Malaquías está diciendo, no te olvides de la ley. Y parte de la ley, si tú lo crees, porque yo creo que los diezmos y la ofrenda no son parte de la ley. Antes de la ley, ya Abraham estaba diezmando. Jacob estaba diezmando. Y otros más diezmaron. O sea, no era un tema de la ley. Diferente es que cuando llega la ley, sistematiza hacia dónde debe ir.
o cómo se maneja el tema del diezmo. ¿Cuál era la destinación? La destinación más que todo era porque había un grupo que no podía ni trabajar ni podía hacer nada si no se dedicaba solamente a las cosas del templo. Entonces, ¿de qué iba a comer esta gente? Entonces ya la destinación del diezmo fue para esa gente que se dedicó solamente a servir al Señor, que eran los levitas. Y también una parte para los huérfanos y bueno, para las necesidades. Cuando la gente en Israel tenía necesidades, ¿a dónde iban? Al templo, porque ahí había alimento. Por eso dice Malaquías, y haya alimento en mi casa. Entonces cuando la gente tenía necesidades, ¿dónde iban? Al templo. Estamos pasando hambre, estamos llevados, como dicen en Barranquilla. Y entonces en el templo había una gran despensa para compartirle a los huérfanos, a las viudas, a los que estaban en necesidad. ¿Entiendes? Pero por mucho tiempo eso se desdibujó. Bueno, ese es otro tema. Y la gente dejó de creer, como en el tiempo de hoy hay mucha gente que ha dejado de creer que debe hacerlo por mil razones y no lo hacen. Y nosotros hemos entendido que el diezmar es un tema de revelación. Usted no me va a ver a mí cobrando diezmos, ni pidiendo diezmos. No, es un tema de revelación. Si se te ha revelado, si has entendido, tú lo vas a hacer de corazón. Pero si no, amado, es una cosa tuya con Dios. Ahora, yo estaba en mis apuntes, porque no, usted sabe, usualmente no hablo de esos temas. Pero puntos importantes en este versículo. Yo veo dos tipos de corazones. El corazón del padre, que se dice, volveré el corazón de los padres a los hijos. Otro tipo de corazón, el corazón de los hijos a los padres. También hay una advertencia, que vendría juicio sobre la tierra, ¿cierto? Pero hay una promesa, que él volvería. Volvería el corazón de un lado hacia otro, y por otro lado, que él regresaría de esta porción. Los que se han visto esas películas, ¿qué hacían los varones de la casa? Se iban a conquistar. Entonces, no es raro, ni en esa época, ni hoy. Entonces, ¿qué ocurre cuando los padres no estamos al tanto de la educación, del contacto con los hijos? Nos desentendemos de ellos, de una u otra manera. Comienzan a ellos a levantarse, porque ellos van a repetir la misma historia. Ah, no, a mí me levantó mi mamá. Lo mismo, yo me voy a trabajar. Yo recuerdo cuando mi papá vivía con mi mamá, cuando vivíamos, mi papá pasaba trabajando. Y él llegaba, era en la noche ya, la comida, no sé qué cosa. Si fuera fin de semana, pero los fines de semana, eso se apareciera a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, con un pollo, rico rico, borracho, gritando, y él me decía a mí, tu rutica, levántese, no me pollo. Y eso era para él ser padre. Pero yo me levanté con muchas necesidades de ser oído, atendido, lanzado. Y bueno, es lo que he tratado de hacer con mis hijos. Lanzarlos, acompañarlos, cuando están en sus crisis, estar ahí para mandarlos. Yo pensé que iba a estar más desatendido en este tiempo de Mateo, y resulta que nos conectamos por Zoom, y a veces la mamá comienza a hablar, a decirle, mira, cocínalo así, ¿cómo estás cocinando? O sea, estamos en ese proceso. Yo todavía hay días en que me conecto solo con él y le pregunto, mijo, ¿cómo va la oración? ¿Cómo va el manejo de tu sexualidad? ¿Cómo van los pensamientos? ¿Cómo va todo esto? Todavía lo hago. Y qué bueno por el Zoom, por el WhatsApp, que uno se puede conectar y hablar con libertad. Eso, porque no es una cartica, como antes, ¿se acuerdan? Le mandaban una cartica y a los meses era que lo recibía,
y después nos enteramos, o íbamos a Telecom, y no, qué bueno que ahora, ¿cómo es que dice? En tiempo real, podemos hablarnos y podemos hablar, conocer cómo está mi hijo, cómo está sentido. Y seguir animándolo, hijo, estoy orgulloso. Por ahí nos mandó unas fotos. Y cuando yo vi a mi hijo así cerca del Arco del Triunfo y de la Torre Eiffel, yo me sentí tan orgulloso de ver que ha llegado más lejos que nosotros. Porque ese es el trabajo de un padre, lanzarlos a que ellos vayan más lejos que nosotros, ¿cierto? Está estudiando en otro idioma como que nosotros no pudimos hacerlo. O sea, muchas cosas le está haciendo. Y bueno, si no estuviera en Francia, cuando yo lo veo aquí predicando, yo siempre he dicho, Mateo predica mucho mejor que yo. Y tiene una comunión con Dios mucho mejor que la mía. Y yo veo a Juan, y aunque no quiera, afina, tiene mejor oído, más creatividad que yo. Entonces uno ve los hijos que ellos van, pero nosotros necesitamos no solo reconocerlo, sino conectarnos con ellos, hablarle de sus talentos, de sus dones y empoderarlos. Hay una época, y yo he visto algunos padres que no dicen nada bueno, sino que están pendientes de lo malo. Es que yo tengo que corregirlo, sí, tienes que corregirlo, pero también necesitas empoderarlo. Hijo, ¿cómo cantaste de bien? Hey, tocaste súper. Necesitamos hacerlo, empoderarlo. Ahora, fíjense ustedes, la condición para que no venga maldición, para el tema de su venida, para que en el tiempo de su venida la tierra no sea maldita o no se haya maldición, ¿cuál es? Que la relación de padres a hijos y de hijos a padres haya cambiado. Y por eso, amados, es clave la restauración familiar. Pero ¿saben? A veces nosotros hemos querido que la restauración familiar la hagan los colegios, la psicóloga del colegio, el terapeuta, todos apoyan, todos ayudan. Pero el único que realmente puede hacerlo es el Señor. Es el Señor. Te voy a poner un ejemplo. Cuando todo lo que te he contado de mi papá, del abandono, y hay muchas cosas que me he contado de las que yo cuento no con resentimiento ni dolor, sino porque esas fueron mis experiencias y las luchas que me han tocado superar. Y para que tú veas que como aquella novela, los ricos también lloran, los pastores también lloramos y también nos sentimos frustrados y hemos tenido una historia que superar. Entonces, ¿quién me podría manejar el tema de perdonar a mi papá con todas las cosas que pasaron? Solamente cuando yo entiendo la revelación de quién es Jesús. Y yo te digo, cuando la primera vez que Dios me habló, para mentira, la segunda, la primera vez que Dios me habló me dijo te amo. La primera vez que yo escuché a Dios, estaba en el patio de mi casa, estaba orando y no sé qué, y de pronto me quedé así quietico mirando el palo de mango, o sea, porque yo vivía en mangas, y estaba en el patio y me quedé mirando los mangos y escuché la voz de Dios que me dijo te amo. Y yo brincaba, y yo sabía, y yo quería que en la iglesia todo el mundo supiera que Dios me había dicho que me amaba. Pero la segunda cosa que Dios me dijo fue perdona a tu padre. ¿Y sabe por qué? Porque si yo no comenzaba a perdonar a mi papá, yo no iba a tener entendimiento de quién es él. Yo no iba a poder acercarme con esa libertad como se acerca a alguien que ha perdonado a su papá y que entiende quién es Dios. Y sabe, por eso es importante. Ayer estábamos con Jorge, que fue el otro que vino, y hubo un momento en que comenzamos a hablar y todos fuimos guiados a eso, a perdonar a nuestros padres. No estuvieron a los presentes, o si lo estuvieron de mala forma, porque usted sabe, un padre ausente no es solo el que nunca está.
A veces hay papás y también mamás que están ahí al lado del pelado, pero están en otro puente. Por ejemplo, hoy en día, el peladito está al lado, pero él está con el celular y tú estás viendo Instagram. En dos puestos diferentes, pero están ahí ausentes. Entonces, a ese tipo de ausencia causan el mismo problema, el mismo dolor, el mismo vacío. Y cuando nosotros entendemos que tengo que sacrificarme, yo tengo que poner a un lado el celular, la tablet, el net, lo que sea, para interactuar con el hijo, con la pareja, estoy comenzando a entender la revelación del Padre, la revelación de Dios en nuestros hogares. Y estoy avanzando y preparando para que cuando Él venga, la tierra no reciba o la consecuencia no sea la maldición sobre la tierra. Todo lo contrario. Estamos preparando para que todo sea en bendición. Otra cosa importante, solamente en el Señor, cuando nosotros volvemos, miramos a Dios, aprendemos a honrar a los padres. A veces hay papás que no merecen que sean honrados, pero el tema es si lo merecen o no lo merecen. El tema es que el Señor te lo dice. ¿Te acuerdas? Éxodo capítulo 20. Voy a leerlo de nuevo, pero te lo sabes. Dice Éxodo 20, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quieres vivir una vida de plenitud? ¿Quieres vivir una vida diferente? ¿Sabes qué tienes que hacer? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, yo sé que hay una porción que está, un principio que está conectado a esto, que es el tema de la siembra y la cosecha. Hay padres que han sembrado mucho y que la honra de ellos, que reciben ellos, es grande. Pero hay padres que han sembrado poco. Y entonces la honra que reciben es poca. Pues yo te pongo un ejemplo cercano. O sea, yo reconozco la inteligencia de mi papá. Muchas cosas que yo tengo son las heredé de mi papá. Pero cuando yo tengo que hablar de quién soy yo tengo que hablar de mi mamá. Mi papá se desentendió de muchas cosas mías, pero la que yo vi literalmente quitarse un bocado de la boca para dárselo a sus hijos fue a mi mamá. Entonces yo no dejo de decir, soy lo que soy por mi mamá. Y estuvo ahí, yo recuerdo cuando yo regresaba sucio de... usted sabe cómo queda uno después que seca, lava los carros, hediondo, dando esa poco de cosas, y me animaba, mijo, vas a salir adelante. Mi mamá. Entonces es clave la honra que yo puedo darle y el respeto. Ahora, es un mandato, pero yo quiero mostrarte algo. Fíjate, Malaquías arranca, capítulo 1, versículo 6, dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Yo soy su padre y su señor. ¿Por qué están el honor y el respeto? ¿Dónde está el honor y el respeto que merezco? Lo mismo hacemos con Dios. No lo honramos, no lo respetamos, pero todo tiene que ver con el mismo cuento. Todo está conectado. ¿Y dónde comienza todo a cambiar? Cuando tenemos una revelación de Jesús. Por eso Jesús es el camino al Padre. Por eso Jesús nos muestra, nos enseñó a orar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Tu Padre que está en el secreto te oirá. Tu Padre, he aquí. Padre. O sea, el énfasis de la relación hijo-padre. Entonces, cuando a veces tú quieres pensar
en cómo es tu relación con tu padre. Tú no estás pensando, es que el papá de fulano se porta mejor que el mío. A él sí le dieron un iPhone y a mí no me han dado ni un flecha. No. Tú tienes que aprendes a mirar a Jesús y entiendes el valor de someterse a Dios, de someterse a los padres. Lo importante, y el ejemplo de Jesús nos enseña a someternos a Dios, aunque no nos parezca. Señor, pasa de mí esta copa. A veces hay cosas que no quisiéramos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó a honrar, a respetar al Padre Celestial. Y por eso cuando yo lo miro a Él, la relación entre hijos y padres, padres e hijos, se restaura. Y entendemos que tenemos que crecer en esa relación con Él. Vuelvo y digo, yo no había visto el enfoque y la proyección de Malaquías con Jesús. Y a la larga todo está diciendo, mira, va a venir uno que va a restaurar todo esto que está mal, social, económica, políticamente. Y ese es Jesús. Esa promesa se cumplió 400 años después de Malaquías. Eso es importante eso también, porque a veces nosotros, vuelvo y digo, creemos que la respuesta a nuestros problemas es ya. Y la próxima semana, y como Dios no me ha cumplido, entonces yo no voy a creer más en Dios. O el tema de los diezmos. Yo di en este mes y mira cómo me ha ido, pues ya el próximo mes ya yo no diezmo más. Cuando la promesa, la gran promesa, se cumplió 400 años después. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ser fiel a Dios. Yo tengo que honrar a Dios. Yo tengo que hablar con Dios, no cuando tengo problemas, sino siempre. Tengo que acercarme a Dios. Ahora, no voy a poder adelantar otras cositas, pero es importante. Digo, el Antiguo Testamento termina con la amenaza de una maldición, pero también con la expectativa de un nuevo amanecer del sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús. La promesa de la venida del Señor, de la venida del Señor. La vimos que vino por primera vez y se nos ha prometido una segunda vez. Y también no nos podemos descuidar. A veces creemos que tenemos tiempo para descuidarnos, para distraernos. Y no es así. La venida del Señor está más cerca que nunca. Ustedes creían que con el tema del COVID, ya ahora vino la del mono, ya ahora viene otra, o sea, crecerán, como dice la Escritura, cada día cumpliéndose las señales antes del fin. Y a veces nosotros preocupados por cosas efímeras, que no duran. Nuestra gran preocupación debe ser las cosas que son eternas. Bueno, y yo decía, en Jesús encontramos la restauración de las familias y las relaciones. Y en Jesús encontramos a Jesús volviéndonos al Padre, retornando la mirada donde debemos estar mirando, donde debemos estar enfocándonos. En Jesús aprendemos también cómo relacionarnos con el Padre, y así como nos relacionamos con el Padre, aprender a relacionarnos con nuestros padres físicos. A veces el tema no depende del otro, sí, y a mí me pasaba, yo le hablaba a mi papá, a veces yo quería sentarme con mi papá y hablar, papi, tal cosa, y mi papá tenía un problema, después lo entendí. A veces yo quería acercarme a él y que él abriera su corazón conmigo, pero él no sabía abrir su corazón. Siempre había como máscaras en su vida, entonces siempre estaba como tratando de cubrir cosas que yo sabía que no eran así. Entonces a mí me daba rabia. Estoy preguntándole, no le voy a decir nada. Por ejemplo, un día le pregunté, papi, porque a mi papá le gustaba mucho el béisbol. Papi, ¿alguna vez jugaste? Sí, claro. Tenía un brazo, no sé qué cosa, y cuando yo me paraba, eso no sé qué cosa. Y un día descubrí
que no sabía ni agarrar una pelota para lanzarla. Entonces dije, fue el brazo, fue el brazo. O sea, ¿por qué tenía que venir? Porque era su fachada, ¿me entiendes? Cuando yo hubiera valorado, a mí siempre me gustó, pero yo nunca supe jugar. Era más sincero, era abrir su corazón, y a veces los hijos necesitan que nosotros abramos nuestro corazón y les mostremos nuestra vulnerabilidad. En una época, como padres, mostrarnos vulnerables a nuestros hijos era como si nos mostráramos débiles. Hoy vamos a hacer un mal ejemplo. Resulta que hoy hemos entendido todo lo contrario. Cuando un papá muestra su vulnerabilidad con un hijo, le está mostrando transparencia, confianza. Y a veces la confianza es más poderosa que la destreza. Entonces necesitamos aprender a ser también sinceros con nuestros hijos. No sé cómo van a ser, pero Dios va a hacer algo. Yo les he contado mi preocupación a veces, dice, ¿cómo voy a hacer? No sé, pero Dios va a proveer. Enseñarles eso. ¿Sabes? A veces yo tuve un amigo, un amigo no, tuve una oveja. Cuando yo era pastor de jóvenes, él llegó al grupo de jóvenes, eran 3 hermanitos, y ellos se pegaron mucho a mí, pero hubo un día en que yo estaba hablando con ellos y él dijo, es que Dios me derribó el gran ídolo que yo tenía. ¿Sabes cuál era el ídolo? Su papá. Porque todo lo que él quería y todo lo que él necesitaba, el papá se lo resolvía. Entonces para él su ídolo era su papá. Además, el papá fue pastor. Y usted le preguntaba, porque también tiene una mente prodigiosa, él y la esposa son de esa gente que uno le decía, el Señor de los ejércitos celestiales dice, y él le decía, Malaquías 4:1. Las palabras que salen de la boca, Malaquías 2:7. Es una mente impresionante. Entonces, para este pelado y para su hermana, cuando era tema bíblico, ese pelado, el papá era lo máximo. Pero un día el papá se fue con una secretaria de la iglesia y se olvidó de sus necesidades, se olvidó. ¿Y sabe lo que me decía? Este pelado me estaba diciendo, ¿sabes una cosa? Se derribó mi ídolo, que era mi papá, porque él era perfecto, el que proveía, el que nos suplió. Se derribó mi ídolo. Y entonces yo entendí quién era Dios. Un muchacho de 12 años diciéndome eso. Y Dios la mamá me decía, Dios fue fiel con nosotros, porque la mayoría de los hijos de padres separados, o la mayoría de los hijos de pastores que meten la pata así, terminan en el mundo y terminan con drogas, con alcohol, con otras cosas. Y hasta el día de hoy los hijos de ellos sirven al Señor y siguen al Señor. Hay una que está en Israel, uno que está en Valledupar y otro que está creo que en Cali, y los 3 sirven al Señor de diferentes formas. Ellos no son pastores, pero sí sirven al Señor con sus destrezas, con sus talentos. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso, amado? El único padre que no te va a fallar y del que siempre vamos a estar aprendiendo, porque nosotros los padres físicos somos vulnerables, somos falibles. El único que no falla y el único que va a estar ahí siempre contigo es Dios. Es Dios. Los demás todos podemos fallar, incluso los padres espirituales. ¿Entiendes? A veces nos falta el que ve en nosotros, los líderes, una situación en la que fallemos. Por un ejemplo, yo pensé que el pastor iba a orar y yo iba a sentir una cosa rara. Y resulta que el pastor oró y yo no sentí ni frío ni calor. A veces nos pasa esta cosa con una expectativa en el hombre. Yo voy a contar al pastor y el pastor va a orar y se le va a quitar la pecueca una vez. Pero
resulta que ni frío, ni nada de pasa cuando ora el pastor. Dios muestra nuestra falibilidad, no somos Dios. Y sabe, amado, también hago el paréntesis, también incurrimos en el error de que idolatramos también líderes. Y cuando ellos nos fallan, se nos desmorona el ídolo. Y sí, tenemos que aprender de los líderes espirituales, claro que sí. Y por eso dice la Escritura, Pablo le dijo, imitar, creo que fue Pablo, digo, imitar su amor, su constancia. Si hemos sido constantes, si hemos sido en algo fieles, eso tienes que imitar, las cosas buenas. Pero eso no quiere decir que no tengamos áreas o puntos ciegos o áreas débiles. Entonces, el único que no tiene punto débil, el único que no tiene punto ciego, el único que no es Dios. Pero nosotros que estamos acá, siempre vamos a fallar. Siempre vamos a tener áreas donde necesitamos crecer, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, se me apagó esto. No sé si descargó. Ahí está. Quisiera que tú cerraras tus ojitos ahí. Bueno, si me permites mi celular. Cierra tus ojos ahí. Primera pregunta, como todos los domingos. ¿Qué me habló el Señor? Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.